Bienvenidos al Aeropuerto Internacional El Dorado, el principal aeropuerto de Colombia, donde al día hay unas 300.000 personas de manera flotante, es decir, vienen y van aquí en la ciudad, y dependiendo de la temporada, entre 70.000 y 90.000 pasajeros en vuelos nacionales e internacionales. Y el aeropuerto es una ciudad pequeña, lo que yo les he dicho en varios videos. Asimismo, tiene muchísimos servicios para todos nosotros, los pasajeros y las personas que entramos de una u otra manera al aeropuerto. Entonces, este video es precisamente eso. Es una pequeña guía de todos los servicios porque hay unos que no se conocen tanto de lo que puede prestar el Aeropuerto Internacional El Dorado. Estamos en el segundo piso, lo que se conoce como el viaducto, y todas las salidas que están a mi costado izquierdo son las salidas internacionales, del muelle internacional. Al fondo están las salidas nacionales. En el primer piso son las llegadas. Sin embargo, las salidas se conectan en la parte de adentro. Está la terminal 1, la terminal 2, está al oriente del aeropuerto. Espero les sirva este video. Bienvenidos. Algunos de los servicios que les voy a estar contando, les voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que tengan más información. Sin embargo, aquí les voy a intentar decir lo más detallado posible porque son varios servicios. Por ejemplo, en la parte oriental del terminal 1, en la parte de arriba de salidas, está la sala multiconfesional y está el oratorio, que dependiendo la religión en que uno profese, bueno, entra a alguno de los dos espacios. Pero bueno, es precisamente eso, tienen dos espacios creados para las diferentes religiones que puedan haber o diferentes cultos que la gente pueda profesar. Aparte hay algo bien interesante, que están las máquinas de peso de equipaje para que la gente chequee su equipaje antes de pasarlo a la entrega de equipajes acá precisamente en las salidas internacionales. En la entrada 3, en la entrada 2, en la entrada 1 hay islas, así como esta que está aquí atrás, donde se embala equipaje, donde se protege el equipaje de las personas que lo quieran envolver. Eso tiene un costo, ahí en esas islas están los precios para vuelos nacionales o internacionales. También en cuanto al equipaje están los carritos de equipaje, que si se utilizan de manera autónoma, no tiene costo, o sea, hay que dejar un depósito en el sistema, pero después a uno le regresan ese dinero. Si uno necesita la asistencia de una persona que le ayude con el equipaje, tiene un costo adicional, un costo mayor, pero bueno, tiene la ventaja que a uno le ayudan a subir, bajar las maletas y ellos se hacen cargo del carrito. Pero eso es un servicio que también está aquí disponible para el aeropuerto. Algo que me gusta del Dorado es la tecnología que tiene. Aquí hay máquinas de self-check-in para hacer los procesos de check-in aquí en el aeropuerto, también para la etiqueta del equipaje y entregarla más rápido a la aerolínea. Aquí atrás mío está migración, y en migración obviamente pues son todos los procesos migratorios, y está el tema de Biomic. Biomic es de Migración Colombia, pero aquí en El Dorado procuran promover mucho que los colombianos que no lo tienen lo hagan, para cuando salgan del país lo hagan de una manera más rápida. Aquí en información, en los puntos de información, este está en la mitad de todo el terminal 2. Ahí, por ejemplo, prestan sillas de ruedas, porque el aeropuerto es muy accesible en ese sentido. Prestan sillas de ruedas para desplazarse en todos los espacios públicos de la terminal 1 y de la terminal 2. Con un documento, la persona deja un documento y después tiene que entregar la silla de ruedas. Ya si es el tema de una silla de ruedas para el tema del viaje, pues no sé si ya lo tienen que hacer los viajeros directamente con cada aerolínea, pero bueno, en ese sentido aquí también prestan ese servicio. Otro servicio que parece ser transparente, pero que es muy importante, es la señalización. Y hay una en particular que es la Sunflower, que son discapacidades ocultas o invisibles que no son aparentes al principio, pero hay personas que sufren de discapacidades así, que son ocultas, que pueden ser mentales, físicas o cognitivas. Entonces, ese girasol es un protocolo mundial que permite que personas que tengan este tipo de discapacidades puedan tener asistencia. Asimismo, esas señales que veíamos indican los tiempos de desplazamiento, porque El Dorado, si bien no es grande, es grande. Entonces, hay que caminar y es importante también conocer los tiempos. Todos esos servicios a la larga permiten que nuestra experiencia de viaje sea un poco más amigable, que lleguemos a tiempo a sala y todo salga bien en el vuelo para que precisamente disfrutemos del viaje. Uno de los servicios que más me parece interesante es este que se llama Sleep Oasis. Son unos espacios, unos spots para que las personas puedan descansar máximo 8 horas. No necesariamente se tiene que ser viajero para poder usarlas. Tienen un costo, pero de pronto vale la pena pagarlo si uno no se quiere retirar del aeropuerto.
tiene unas condiciones específicas, ahí uno llega, se chequea y lo hace. Vamos a ver si lo probamos para otro video. Un servicio así ya estaba dentro en la zona internacional, pero este está exterior y me parece muy agradable. Hablando de eso, y ahí lo ven al lado, el Wi-Fi. Aquí el Wi-Fi del aeropuerto es gratis, hay que registrarse las veces que el sistema lo necesite, pero es gratis el acceso a internet aquí en el aeropuerto. Hablando de equipajes también, aquí abajo, porque sigo en el segundo piso, está el tema de guarda equipajes, que también por un costo a uno le guardan la maleta por hasta 12 horas. Y eso es un servicio importante si uno necesita salir a la ciudad, hacer alguna diligencia y volver, pero no quiere llevar su equipaje. Eso también lo he visto en otros aeropuertos del mundo. Entonces ese servicio también está aquí. Otro de los servicios que me parece más novedoso aquí en El Dorado son las cabinas de lactancia. Son precisamente espacios creados para las mamás que quieran lactar de una manera más íntima. Hay 7 en El Dorado, entonces son bien interesantes estos espacios. Hay que buscarlos y son de libre acceso. Hay unas normas básicas de seguridad y de uso, pero muy interesante. El aeropuerto tiene muchos lugares de compras, pero en particular Paraíso Sello Local son unos locales de emprendimiento nacional. Son muy agradables. Esto está al costado sur, cerca a la entrada de la terminal D, en los vuelos nacionales. Usualmente ahí operan vuelos de Avianca, entonces están muy cerca a esta entrada. El aeropuerto como tal, como les decía, es un centro comercial. Aquí hay de todo, hay salones de belleza, hay cajeros automáticos, hay muchos restaurantes. Es más, algo interesante que también buscando para ustedes aprendí, hay 6 diferentes plazoletas de restaurantes aquí en el aeropuerto y cada una tiene un nombre de un árbol de Colombia. Entonces así se pueden reconocer, pero son los principales restaurantes acá para compartir en familia o cuando uno va a viajar solo o está llegando solo también. Uno encuentra muchos tripulantes. Por cierto, un cordial saludo a las personas que hoy nos hemos encontrado por acá caminando en el aeropuerto. Es muy agradable en verdad que nos saluden, que nos reconozcan de buena manera. No olviden darle like, suscribirse y compartir el canal. También hay otros servicios como notaría. Es importante para si se necesita hacer algún tema de algún documento civil o algo así. Hay servicio de notaría los 7 días a la semana, lo que les decía al principio, los horarios y todo eso se los dejo aquí en la descripción, los enlaces para que ustedes puedan buscar lo que necesitan. Está también el tema de las farmacias, también muy importante para el tema de los viajes. Y hay muchos sitios de compras, pues para comprar algo. También cafés. Todo esto que les digo está en la parte exterior, en la parte pública. Obviamente para ver aviones también se puede aquí a la vuelta, ya les muestro. Atrás está la notaría, lo que les comentaba para temas de documentación. Y ahí al lado está uno de los servicios más tradicionales del aeropuerto y son los lustrabotas para que la gente viaje con sus zapatos bien arreglados. Aquí en el aeropuerto también está en ICA y la DIAN. Y ya les voy a contar el tema del transporte porque hay varias opciones obviamente para movilizarse. Otro de los importantes servicios es sanidad aeroportuaria. Ahí están siempre muy pendientes de las condiciones en general de todas las personas que están acá en el aeropuerto, de los pasajeros. Hay una ambulancia ahí en sanidad. Aquí empezando el viaducto siempre hay otra. Igual ellos cubren todo lo que es el aeropuerto, la terminal 1, la terminal 2, la terminal de carga. Hay una estrecha coordinación de sanidad aeroportuaria con la torre de control. Entonces cualquier situación médica obviamente está más que cubierta aquí en El Dorado. En esta plazoleta hicimos uno de los videos que también gustó mucho de cómo trabajar aquí en el aeropuerto. Ahí se los dejo por si tienen esa curiosidad. También está el tema del parqueo, del parqueadero. Hay 3 parqueaderos acá en la terminal 1. El de siempre, ahí en la mitad, que es el de corta estancia, a las personas que vienen a recoger o a dejar algún familiar. Está aquí otro en la parte norte del aeropuerto, que es de larga estancia, ese aeropuerto. Y está al costado sur, que también se entra por acá, por detrás del viaducto, el parqueadero de mensualidades, también para las personas que trabajan acá o las tripulaciones también. Entonces también se entra por allá. En la terminal 2 y en el terminal de carga también hay parqueaderos. Y en cuanto al tema de transporte, está este bus, el bus de Opaín, que es un bus circular entre la terminal 1, la terminal 2, los terminales de carga y los hangares de aviación general. Este transporte circular, la gran mayoría de las horas del día está disponible y es totalmente gratis para desplazarse aquí cerca al aeropuerto. También está el Servicio Integrado de Transporte Público, lo que conocemos como SITP en Bogotá o Transmilenio.
está una de las taquillas para comprar una de las tarjetas, porque todo el sistema funciona con tarjeta, una tarjetica que se llama Tu Llave. Entonces, para acceder al sistema, bueno, hay que tener esa tarjeta Tu Llave y poder usar precisamente todo el sistema saliendo o llegando al aeropuerto. También está el tema de los taxis, el sistema de taxis, y también está el tema de alquiler de autos, que también está el Rent a Car aquí en el Terminal 1. Creo yo que por todos estos servicios que tiene el aeropuerto El Dorado, sigue siendo categorizado como el número 1 o dentro de los primeros de acuerdo a los premios Skytrax, que son premios precisamente que se dan por la calificación de los pasajeros, porque tiene muchos servicios, hay mucha comodidad, seguridad aquí en el aeropuerto. Lo que les he mostrado son las partes que están en las zonas públicas, pero en las partes de las salas nacionales e internacionales, en las partes nacionales e internacionales también hay comodidades. Y eso que acaba de pasar es lo que a mí más me gusta del Dorado, las personas. Hay muchas personas que trabajamos acá en pro de la seguridad para que las personas tengan una buena experiencia de viaje. El aeropuerto El Dorado tiene sus zonas verdes, pero también tiene sus zonas pet friendly. Bueno, el aeropuerto en general es amigable con las mascotas, pero tiene unas zonas para que los perritos y o gaticos puedan ir al baño. Entonces es un servicio también que tiene el aeropuerto. Eso sí, para viajar con los animalitos es importante la recomendación que busquen en cada aerolínea, porque cada aerolínea tiene las políticas diferentes y obviamente no podemos dejar de ver aviones. Ya estamos en la Terminal 2. Yo me vine caminando, son 15 a 20 minutos. Igual está el bus de Opaín, lo que les decía, que es un servicio circular. Entonces ahí está disponible para los pasajeros o las personas que se tengan que movilizar entre las dos terminales. La Terminal 2 hoy en día es muy importante, donde está operando Satena, Click y JetSmart. Entonces tiene un flujo importante de pasajeros, y aquí también tenemos los servicios que tenemos en la Terminal 1, porque recordemos que el operador del aeropuerto, que es Opaín, bueno, administra las dos terminales y todos sus servicios. Espero les haya gustado este video, esta guía. Coméntenme si les hizo falta algún otro servicio que se los pueda compartir a través de sus comentarios. Cuídense mucho. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, risas, pasión y aviación, los saluda Maito Play.